Paz hermanos, saludamos a todos los hermanos con la paz del Señor, agradecido de estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, a nuestro amado Pastor Ramón Encinas y a los hermanos de la Congregación del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384, en el barrio El Tambo. Si usted quiere visitar la congregación, lo puede hacer los días miércoles y sábados a las 19 horas, que tenemos culto, y los días domingo a las 10 de la mañana. Agradecido al Señor de poder estar compartiendo. También usted puede estar viendo los programas de radio. Nuestro amado pastor está los lunes y los viernes de 9 a 10 de la mañana. Y nosotros estamos los lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas. También puede ver los programas y los cultos, los puede ver usted nuevamente en la página de YouTube de la iglesia. La última trompeta, Pastor Ramón Encina, a la cual le invitamos que la visite, que usted pueda suscribirse y activar las notificaciones, simplemente tocando la campanita ahí de las notificaciones, y entonces usted va a ser avisado cada vez que se suba una nueva predicación. Y si es de bendición para usted, que estamos seguros que sí, es que usted pueda compartirlo para que la palabra de Dios pueda correr y pueda ser glorificada y alcance a otros hermanos que no tienen este conocimiento de esta gracia para poder ser libres de muchas cosas, hermano. La gracia nos hace libres de la carne, del mundo, del diablo. La gracia nos va santificando cada día para poder ser conformados a la imagen de Cristo. Así que agradecidos al Señor. Gracias le damos al Señor porque Él nos acompañó hasta aquí, hermano. Así que gracias le damos al Señor. Bueno, como siempre estoy con la compañía de mi esposa y de mi hijo Timoteo. Así que le voy a estar dando a mi esposa para que nos saluden esta mañana, hermanos. Paz hermanos, el Señor les bendiga. Gracias al Señor por este nuevo día, hermoso día. Gracias al Señor porque nos sacó en victoria en esta semana, que estuvimos un poco engripados con los tres, pero el Señor nos dio la victoria, ¿no? Amén, gracias a nuestros hermanos también, que el Señor los bendiga, los fortalezca. A Mica, Germán, a Marcelo, a Emilce, ¿no? Al hermano Sergio, gracias al Señor y a todos nuestros hermanos, Señor. Amén, Que el Señor esté bendiciendo con esta palabra, hermanos. Amén, gloria a Dios. Gracias le damos al Señor, hermano. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Señor Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor, agradecido de poder estar compartiendo la palabra con los hermanos. Te rogamos, Señor, que tú nos estés bendiciendo en esta hora, Señor, guiándonos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, para que ninguna palabra, Señor, que pueda perturbar, Señor, la obra de Dios salga de nuestra boca, Señor, sino la necesaria, como dice tu palabra, para la mutua edificación, Señor. Amén. Bendice, Señor, a los hermanos, en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Vamos a ir al libro de Efesios, hermano. El libro de Efesios está compuesto de 6 capítulos, como usted puede verlo, ¿no? Y en el libro de Efesios usted ve en los primeros 3 capítulos, usted ve la parte provisional, ¿no? Ve la parte provisional. Y en el libro, y en los últimos 3 capítulos, usted ve cómo el Señor nos lleva a la vida práctica. Y vamos a mirar un poquito de la parte provisional, ¿no? Que hace mucho que nos vemos, estuvimos hablando mucho de la vida práctica estos días, en estos últimos programas, y bueno, no es malo volver a tocar la parte provisional, ¿no? Y entonces vamos a ir al libro de Efesios en el capítulo 1, en el versículo 3. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice acá la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre, dice, de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjese si esto no es para gozarse. Fíjese que cuando Pablo escribe a las diferentes iglesias a las que él escribió, las 14 cartas que él escribió, ahí cuando decimos las 14 cartas estamos incorporando el libro de Hebreos, ¿no? Aunque no menciona la Biblia, el autor de los Hebreos, pero por el lenguaje que el escritor usa, se lo relaciona con los escritos de Pablo al libro de Hebreos, ¿no? Y entonces dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces nosotros vemos que en la mayoría de las cartas Pablo comienza haciéndoles saber a los hermanos cómo ellos han sido enriquecidos, cómo ellos han sido provistos, cómo ellos han sido salvados por nuestro Señor Jesucristo. Pero le hace saber la parte provisional,
para que ellos puedan glorificar a Dios, ¿vio? Y después les hace saber que tienen una nueva vida en Cristo, y después los lleva a la vida práctica, pero ya no dependiendo de sus fuerzas, ¿vio? Ya no dependiendo de la obra de la carne, o de las obras de la carne, sino del fruto del Espíritu. ¿Vio? Porque como hablaba el pastor en el programa pasado, en el programa anterior, la carne tiene obras, pero el Espíritu tiene un fruto, y ese fruto tiene diferentes características, como usted lo puede ver ahí. Las obras de la carne lo puede ver en Gálatas 5:17, y el fruto del Espíritu y sus características lo puede ver en Gálatas 5:22 en adelante. Entonces Pablo acá nos hace ver nuestra provisión en Cristo. Fíjese qué maravilloso. Y dice, bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese. Y nos hace saber que el Señor es nuestro. Fíjese qué maravilloso. Qué maravilloso, ¿no? El Señor es nuestro. ¿Por qué es nuestro el Señor? Porque Él vino. Y Él vino a su pueblo en su tiempo, ¿vio? Él vino a su pueblo, Él vino al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel le rechazó. Y entonces Él vino a los gentiles. Y nosotros le recibimos por fe, por su gracia maravillosa para con nosotros. Y ahora el Señor es nuestro, ¿vio? Ahora todas las riquezas que Él tiene son para nosotros. Fíjese qué maravilloso. Toda la abundancia de su gracia es para nosotros. El pueblo de Israel le rechazó, ¿vio? Porque dice la palabra del Señor, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, ¿vio? Pero ahora el Señor vino para nosotros. Y entonces Pablo dice, bendito sea el Dios, dice, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por causa de que Él nos dio a Cristo. Fíjese, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ¿vio? El Padre nos bendijo a nosotros. ¿Cómo nos bendijo? Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjese, siempre nuestra bendición está en Cristo. Nunca la bendición está en la carne. Nunca la bendición está en este mundo, ¿vio? Estamos hablando de la provisión. Estamos hablando de la provisión. Y nunca la bendición de Dios está en lo terrenal. Cuando estamos hablando de la provisión, perdón. Cuando hablamos de la provisión, toda la bendición es espiritual y está en Cristo. Y está en los lugares celestiales. Fíjese que una de las bendiciones que Dios nos dio a nosotros en Cristo fue el habernos sentado con Cristo en los lugares celestiales. Fíjese qué maravilloso. Dice que nos hizo nacer de nuevo y nos sentó, como dice ahí en Efesios, en el capítulo 2. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. En el 2, 4, 5 y 6, hermano. Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjese qué maravilloso. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, dice, ¿no, amor? Sí. ¿Yo? Porque Dios, que es rico en misericordia por su grande, aún estando nosotros muertos en pecados, ¿yo? Aún estando nosotros muertos en pecado. Cuando nosotros estábamos muertos en pecado, ¿qué había en nosotros que podríamos decir que éramos merecedores de la gracia superabundante de Dios? Nada. No éramos merecedores. No éramos merecedores. No había nada digno en nosotros para que nosotros hoy pudiéramos decir, Dios nos amó por esto, ¿vio? No había nada. Dios nos miró por dentro y nos miró por fuera y nos encontró totalmente condenados, pecadores, ¿vio? Y manifestó su gracia y su misericordia, ¿vio? Porque Dios, que es rico, dice, ¿vio? Es rico, tiene una misericordia abundante. Dice, por su gran amor con que nos amó, dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida, ¿vio? Nos dio vida. ¿Cómo nos dio vida? Nos dio vida juntamente con Cristo, ¿vio? Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó.
y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nuestra posición cambió, ¿no? Dejamos de ser pecadores para poder ser hijos, ¿no? Dejamos de estar en la inmundicia para poder estar sentados con Cristo en los lugares celestiales. Fíjese. Por eso dice la palabra, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Vio? Y todas esas bendiciones nos alcanzaron a nosotros. ¿Vio? Cristo fue una bendición y es una bendición muy grande para nosotros. Y los atributos que recibimos con Cristo, como dice ahí en 1 Corintios 1:30. Fíjese lo que dice ahí. Podríamos leer un poquito más arriba, ¿no? Dice la palabra del Señor en el 26, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciable escogió Dios, dice. Dice, y lo que no es, dice, para deshacer lo que es, a fin de que nadie, ¿no? Nadie se pueda jactar en su presencia. Mas por él, dice, ¿por quién? Por Dios, dice, mas por él estáis vosotros en Cristo, dice. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Qué hermoso. Nosotros estamos en Cristo. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. ¿Vio? Porque si no hubiera sido por la misericordia de Dios, nosotros estaríamos en la condenación hoy. ¿Vio? Fíjese. Mas por él hoy estáis vosotros en Cristo, dice. Estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios. Fíjese. Nos ha sido hecho. Y ahí empiezan las bendiciones de Dios para nosotros. Estoy leyendo 1:30, amor, de 1 Corintios. Alabado sea el nombre del Señor. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Querés seguir leyendo más? Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Fíjese. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Fíjese, ¿y de qué nos vamos a jactar nosotros ahí? Humanamente, ¿de qué nos vamos a jactar? No nos podemos jactar de nada. No nos podemos jactar de nada. Que nos vamos a jactar de que hemos alcanzado algo. Y dice el apóstol Pablo, lo que tienes, dice, ¿no lo has recibido? ¿No lo has recibido? ¿Y de qué te vas a jactar? ¿De que nos vamos a jactar de que hemos recibido la justificación? ¿De que hemos recibido la santificación? ¿No? Porque dice que nos fue hecho santificación, justificación y redención. Y no nos vamos a jactar de que tenemos la redención. No nos podemos jactar de nada si todo fue por gracia de nuestro amado Señor Jesucristo. Y por la voluntad del Padre. ¿Veo? Por eso dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está yendo más allá. Está reconociendo al Padre como aquel que fue el benefactor de nosotros. ¿Cómo? Entregando la vida de su Hijo. ¿Vio? Y eso es maravilloso, hermano. Por eso a mí me encanta ahí. Fíjese, y vamos a ir al Antiguo Testamento. Ahí en el libro de Cantar de los Cantares. Fíjese, Salomón entendió esa expresión de amor, aunque no había venido Cristo, ¿no? Y él lo pudo explicar más o menos, de una manera natural. Porque ahí en el capítulo, creo que es en el 4, donde la Sulamita dice que él le llevó a la casa del banquete, dice. Y dice, el capítulo 1. Ahí lo vamos a buscar, hermano. Pero fíjese, el Señor nos bendijo, dice. ¿Yo? Va de que lo que el Señor nos bendijo, no nos va a bendecir. No espere mayor bendición de la que Dios ya le dio en Cristo Jesús. ¿Yo? ¿Por qué? Porque Él nos bendijo con toda, dice. ¿Yo? No se guardó nada para sí. Dice que con toda bendición espiritual, dice, nos bendijo el Padre en Cristo en los lugares celestiales. Fíjese.
Es maravilloso, hermano. En el 2.4 dice, me llevó a la casa del banquete y A su ver. bandera sobre mí fue amor. Fíjese. Dice, me llevó a la casa del banquete. Ella fue llevada. ¿Quién la llevó? El esposo la llevó. ¿No? Él la llevó, dice, me llevó a la casa del banquete, dice, y su bandera sobre mí fue amor, dice. Fíjese. ¿Por qué? Porque le dio todo lo que ella necesitaba. Como dice acá el apóstol Pablo, dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y cuando uno va a un banquete, ¿no? Uno se sienta y come todo lo que se le pone en la mesa. Y entonces, cuando nosotros llegamos al camino del Señor, lo primero que el Señor nos lleva es a sentarnos, ¿no? Nos sentamos ahí y gozamos de toda la bendición espiritual que Dios nos dio en Cristo Jesús. Y nos maravillamos y nos gozamos. Pero llega un momento que nos levantamos. ¿Para qué nos levantamos? Para ir a buscar a otro. ¿No? Para ir a buscar a otro y decirle, mirá, lo que yo comí acá, no lo comí en ningún otro lado. Vení y probá lo que yo comí. Y entonces Él viene y se goza con nosotros. Y así, ¿no? La riqueza que nosotros no hemos recibido en Cristo Jesús es tan grande que no la podemos guardar toda para nosotros. Tenemos que compartirla con aquellos que están sufriendo, padeciendo en este mundo, pero más con aquellos hermanos y hermanas que están en la ignorancia de esta gracia maravillosa. Son hermanos, ¿por qué? Porque han recibido a Cristo, pero han sido puestos sobre yugo de esclavitud. ¿No? Han sido puestos sobre yugo de esclavitud. Entonces Dios nos da esta gracia a nosotros para que nosotros se la alcancemos a ellos. De ellos no la van a entender solamente por una parte provisional, tal vez, aunque ese trabajo es del Espíritu Santo. ¿Vio? Él dice, el Señor dijo, Él los guiará de toda verdad y de toda justicia. Él los hará entender. Él va a abrir los ojos del entendimiento de ellos, ¿vio? Como abrió los nuestros. ¿Vio? Y entonces el Señor los va a llevar a ellos al descanso. ¿A de qué descanso? Al descanso de sus obras. Porque dice, el que ha entrado en el reposo del Señor ha descansado de sus obras como el Señor de la suya. ¿Cuántos hermanos que todavía están trabajados y cargados por causa de su salvación o por causa de mantener una buena conducta delante de los hombres? Pero dice el Señor, nos llevó a la casa del banquete. ¿Sabe para qué nos llevó? Para descansar. ¿Vio? Para descansar, para alimentarnos de Él. ¿Vio? Para alimentarnos de Él. Sí, amor, ¿ibas a compartir algo ahí? No, ahí en 32.8 de Salmo. Salmo. Está bien, es Salmo del Antiguo Testamento. Y como cantar de los cantares. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender, dice. ¿Quién dice eso? Dios. Y entonces Dios envió el Espíritu Santo, pero Dios también puso el Espíritu Santo sobre hombres y mujeres que Él usa para aclarar las Escrituras. ¿No? Fíjese, porque estuvo aquel hombre que iba por el camino. Tal vez nos estamos saliendo un poquito de la predicación, pero viene a relación, ¿no? Estuvo aquel hombre que iba por el camino, dice, y se encontró con uno que estaba leyendo las Escrituras, que fue Felipe. Dice Felipe y el etíope. Y vio que el etíope estaba leyendo las Escrituras y le dice Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y no entendía nada de lo que leía, ¿vio? No entendía nada. Me río, hermano, porque nosotros estuvimos en la misma condición. ¿Vio? Y en ese momento era tristeza para nosotros porque no entendíamos, pero ahora nos gozamos porque gloria a Dios que el Señor nos hizo entender. ¿Vio? Pero no nos hizo entender, no vamos a ponernos orgullosos de una manera mística. No, Dios usó instrumentos para hacernos entender, como usó el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo usa instrumentos, ¿vio? Usa hombres y mujeres para hacernos entender. Fíjese. Digamos. Ahí en Hechos 8. Hechos 8, sí. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu
dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Fíjese, ¿y cómo podré? Dice. ¿Yo? Él reconoció, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Yo? Y ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 10, dice, ¿cómo predicarán? Dice, si no fueren enviados, dice. Y Felipe fue enviado, dice. Fue enviado, el Señor lo llevó ahí. Y el Señor le envió, dice, acércate y júntate a ese carro, dice. Fíjese. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías. Fíjese, y dijo, ¿pero entiendes lo que lee? Y él dijo, ¿y cómo podré? Dice, ¿cómo podré? Si alguno no me enseñare. Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Fíjese, fíjese. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, el Señor nos bendijo a nosotros con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, hermano. Toda la provisión que nosotros necesitábamos, Dios nos la dio en Cristo, para que pudiéramos vivir en este mundo. ¿No? Primero el Señor nos capacitó, ¿no? Nos dio su vida, nos dio los atributos de esa vida, nos dio todas las herramientas que nosotros necesitábamos para ir en contra del razonamiento, porque el primer enemigo que el hombre tiene, que el cristiano tiene, es el mismo. Es el mismo. No es ni el mundo ni el diablo es el último, ¿no? Y el mundo es el segundo enemigo, pero el primer enemigo que el cristiano tiene es el mismo, ¿no? Y Dios nos dio esta gracia para ir en contra. ¿En contra de qué? En contra de los pensamientos, de los sentimientos y de las direcciones que no vienen de parte de Dios. Entonces Pablo le decía a los efesios, bendito, dice, fíjese. Yo lo leo y no creo que no entendemos la magnitud que tiene esa expresión. Bendito sea el Dios, dice. ¿Vio? Es como alguien que tiene sed y otro le sacia la sed, ¿vio? Pero no una sed de una hora o dos, una sed de muchos años, ¿vio? Una sed de muchos años, años de sequedad en sus labios, ¿vio? En su ser. ¿Vio? Hay muchos años, bendito, dice Pablo, dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba reconociendo la autoridad del Padre. Él estaba reconociendo el favor del Padre que nos dio a Jesucristo, dice. ¿Vio? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y estaba reconociendo a Cristo como su Señor. ¿Vio? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Vio? Veo que a veces nosotros le hablamos de Cristo a una persona y dice, bueno, ese es tu Señor, esa es tu fe, ¿yo? Y bien dice, Él es nuestro Señor, Él es nuestra fe, pero ellos no tienen a alguien que los sustente, que los cuide, que los tome en su mano, ¿yo? Fíjese, si se cae el justo, ¿qué pasa con el justo si se cae? Dice que lo sostendrá el Señor, pero si el impío se cae, ¿dónde cae? Cae en las manos de Satanás. Pero el Señor nos sostiene a nosotros con su mano poderosa. Pablo lo entendió. Y entonces él podía glorificar a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si esto no gana el corazón de nosotros para con el Señor, nada lo puede hacer, hermano. Ninguna obra benéfica que nosotros hagamos puede ganar el corazón de nosotros para Dios. O el corazón de Dios para con nosotros. Ninguna. ¿Yo? La única obra que puede ganar el corazón, que puede ganar nuestro corazón para Dios, es la que hizo Cristo en la cruz del Calvario. ¿Yo? Y la única obra, entre comillas, que puede ganar el corazón de Dios para con nosotros, es que nosotros nos rindamos a su voluntad. ¿Yo? Y dejarlo que Él pueda transformar nuestra vida a su imagen. Fíjese. ¿Pero y qué? ¿Ya no hay más obra para el cristiano después? No, lo que hay después para el cristiano es el fruto, formándose en él, como hablaba el pastor en el programa anterior. El fruto. ¿Qué es el fruto? Cristo formándose en nosotros. Pero nada más que eso. No, después están las manifestaciones. ¿Vio? Porque usted fíjese, ¿qué árbol, qué semilla que usted planta no se convierte en árbol? ¿Y qué árbol que crece no da fruto? Y el mundo y la gente se alimenta de él.
Pero mientras que es semilla, la gente no se puede alimentar de él. Mientras que es árbol solamente no se puede alimentar. Ahora, cuando da el fruto, llega el momento que da el fruto. Ah, dio el fruto. ¿Vio? Dio el fruto. Entonces ahora podemos alimentarnos y podemos gozarnos de él. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. Y Dios nos dio una vida a nosotros que lleva mucho fruto. ¿Vio? Que da a conocer mucho a Cristo. Pero no por medio de un esfuerzo natural, sino por la manifestación de esa vida. Ahora, ¿podemos impedir a esa vida manifestarse? Sí, podemos impedir. ¿Vio? Podemos impedirla. ¿Cuándo la podemos impedir? Cuando la intentamos producir nosotros por medio de nuestro esfuerzo lo que la vida produce naturalmente. ¿Vio? Pero déjeme decirle una cosa, hermano. Cuando usted intenta por su propio esfuerzo producir lo que la vida produce naturalmente, usted se va a cansar. Usted se va a cansar, usted se va a debilitar y usted va a desfallecer. Pero cuando la vida lo produce, esa vida va en aumento. Y en lo que usted produce solamente es gozo. Y en lo que usted produce es disposición. Ah, si la vida pudo producir esto en mí y a través de mí, y que lo siga haciendo. Y entonces usted se goza y usted sigue entregando su vida a Cristo para que Cristo siga siendo una realidad en su vida. ¿No? Y entonces nunca se cansa. Nunca se cansa. Pero cuando Cristo no se ve en nosotros, sino que se ve solamente en nuestra humanidad y las obras que nuestra humanidad produce, eso produce cansancio, debilitamiento, apocamiento y produce desgano y desinterés después. Fíjese. Pero no nos salgamos del tema. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese. ¿Usted entiende lo que es la magnitud de este pasaje? Dice, bendito sea el Dios, dice, y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto me compartía más mi esposa que yo a ella hoy a la mañana esto, ¿no? Y yo me gozaba, porque saca estas palabras. ¿Por qué volvemos a la provisión? Porque estas palabras nos sacan a nosotros de todo pensamiento humano, ¿vio? Y nos lleva a nosotros a glorificar a Dios por lo que Dios hizo a través de Jesucristo, ¿vio? Y eso es maravilloso. Glorificar a Dios. Pero mi esposa explica un poquito mejor lo que es esto, así que le voy a dar a mi esposa para que explique lo que produjo en ella esta palabra, ¿no? Ya ve. Para que vos puedas explicar lo que vos viste a través de esta palabra, ¿no? De que el Señor nos bendijo a nosotros. Nos bendijo. Siempre pienso en lo que decía el hermano Emilio, no de la clavija. Es como que siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Sí. Pero que en Él tenemos todo. Amén, por gloria eso a dice, Dios. también puesto los ojos en Jesús, ¿no? Y ahí cuando nosotros sacamos los ojos del Señor, ahí es como que todo parecería que se desmorona. Amén. Pero los puestos los ojos en Jesús y ahí recordamos todas estas cosas. Y decimos, pero ya las sabemos, pero ya las leímos hace tantos años. Sí. Pero qué hermoso es volver a recordarlo. Volver a interiorizarnos otra vez de estas cosas, ¿no? Y leíamos un poquito más abajo, ¿no? Que somos para la alabanza de su gracia, ¿no? Aleluya, gloria a Dios. Que no dice somos, ¿no? Pero para alabanza de su gracia, ¿no? Gloria a Dios. Y le daba tantas gracias al Señor, porque en Él tenemos todo. Si pudiéramos nosotros comprender lo que la gracia de Dios hizo Amén. en nuestra vida, ¿no? Nosotros que no merecíamos nada, que estábamos muertos en delitos y en pecados, y sin embargo, Él nos salvó por gracia. Gloria a Dios. No, sin merecerlo, gratuitamente. Amén. ¿No? Sin que hagamos nada, sin merecerlo, Él nos salvó por su gracia, ¿no? Y ahora somos benditos. Sí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor, que nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén, con Cristo. gloria a Dios. Y acá dice un poquito. No, perdón, en Cristo, no dice con Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice, oh amado lector, ¿puede usted comprender este versículo? En Cristo, gloria a Dios, ¿no? Es la fuente abundante de todas las bendiciones en los lugares celestiales. Es el lugar seguro de todas las bendiciones espirituales. Fíjese qué maravilloso. ¿Y a dónde vamos a ir? Necesitamos lo que necesitamos. ¿A dónde vamos a ir? No vamos a ir a donde nos pueden proveer, a donde ya nos han provisto. ¿Dónde nos han provisto? Como decía mi esposa, la clavija.
¿Vio? ¿Y quién es la clavija? Cristo es la clavija. Ahí está nuestra seguridad, ahí está nuestra salvación, ahí está nuestra justificación, ahí está todo lo que necesitamos. ¿Vio? No vamos a un hombre, sino que vamos a Cristo. ¿Vio? ¿Vio? Vamos a Cristo. Y entonces dice, bendito sea, dice. Pablo lo entendió. ¿Vio? Pablo lo entendió, y eso de poder entenderlo lo llevó a gozarse. Y no solamente que lo llevó a gozarse, sino que lo llevó a transmitirlo. Pero no solamente transmitirlo con su boca, sino que lo transmitió con su vida. Él dio su vida para el Evangelio, porque entendió. ¿Vio? Porque fue una revelación de Dios a su vida. ¿Vio? De que Cristo lo había bendecido, que el Padre lo había bendecido en Cristo con toda bendición espiritual. Hermano, y eso es maravilloso. Y entonces dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjese, ¿para qué nos escogió? Dice, nos escogió para que fuésemos santos. Santo significa apartado, ¿no? Apartados para Dios, ¿no? Y Él nos apartó, como veíamos hace un tiempo atrás en el libro de Josué, que Dios dice, Dios junta primeramente, ¿vio? Y después dice, Dios separa, ¿vio? Y entonces, cuando recién recibimos ese conocimiento, cuando recién el pastor nos compartía ese conocimiento, yo digo, Dios junta y Dios separa, ¿vio? Pero no, Dios nos junta como un rebaño, ¿vio? Como en un cuerpo, Dios nos junta, pero después Dios nos separa. No es que nos separa individualmente, sino que Dios separa a ese cuerpo, a ese rebaño, Dios lo separa del mundo, ¿vio? Dios lo separa de aquello que es peligroso para Él, que daña la salud del cuerpo, Dios lo separa. Y los reúne en Cades Barnea. ¿Vio? Y lo lleva acá de Bernea, al santuario del peregrino. Fíjense qué maravilloso. Y siempre decimos lo mismo y pensamos que en Cristo es un lugar pequeño, así, encerrado. No, es amplio. Es abundante, fíjese. Porque Pablo nos habla ahí en Efesios, dice, la anchura, la longitud, la plenitud, dice, de Cristo. O sea que es amplio, es abundante Cristo. Entonces dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Vio? Dice, en amor. Y esa expresión que el Señor le dio al apóstol Pablo, en amor, dice. ¿Vio? Él nos escogió en amor. La gracia hace todo por amor. ¿Vio? La gracia no busca. Fíjese que Pablo habla ahí en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 13, dice, el amor no es jactancioso, el amor no se irrita. El amor no guarda rencor, el amor no busca lo suyo propio, ¿vio? Fíjese, no se envanece, en amor, dice. ¿Qué amor? El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo que nos fue dado, dice la palabra, ¿vio? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fíjese, para recibir la calidad de hijos, para ser hechos hijos de Dios. ¿Vio? Para recibir su misma naturaleza, porque somos participantes de la naturaleza divina, por consiguiente entonces somos hijos de Dios, ¿vio? Somos iguales a Él, y estamos llamados a alcanzar la imagen de Cristo, ¿vio? Fíjese qué maravilloso. Entonces dice, ¿y todo esto para qué? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Fíjese, ¿cómo es alabada la gracia de Dios? ¿Vio? Dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cómo es alabada? Cuando Cristo es visto a través de nosotros. ¿Vio? Cuando Cristo es visto, dice, porque dice, por medio de Jesucristo, dice, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, dice, ¿vio? Con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, dice, según la riqueza de su gracia. Y la gracia siempre nos enriquece, ¿vio? Y su riqueza va de aumento en aumento, ¿vio? Siempre estamos siendo enriquecidos por la gracia. Fíjese qué maravilloso, hermano, poder entender esto, ¿no? Que el Padre nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿vio? ¿Para qué? Para que podamos gozarnos. La gracia es para gozarse, ¿no? Ya no estamos bajo el yugo de esclavitud, ¿vio? Donde estábamos con miedo, ¿vio? Que cuando uno estaba con miedo, uno está mirando así de reojo, ¿vio?
a ver qué va a venir de allá, si según la expresión o la manifestación que se vea en mí, a ver qué va a venir de allá. Pero ya no estamos con ese miedo, con ese temor, ¿no? Sino que ahora vemos que Dios nos conduce. Y si Dios nos conduce, lo que se va a manifestar a través de nosotros es lo que Dios produzca. Y si lo que se manifieste a través de nosotros es lo que Dios produce, entonces ya no hay temor. Ya no hay temor. Ya hay una completa confianza en Dios. Dios es el que produce, dice, en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Alabado sea el nombre del Señor, ¿no? Gracias, Señor. No sé si querías agregar algo, amor. No, pensaba en la alabanza, ¿no? Y ahí leíamos que ahí alabanza viene de una palabra griega, ¿no? Amén. Y es alabanza sobre alabanza. Fíjese. Amontonar pilas de alabanza al Señor, ¿no? Amén. Por su gracia. Amén, gloria a Dios, fíjese, alabarle al Señor, ¿no? Y bueno, y Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, dice, sino que una cosa hago, dice, me extiendo. Hay cosas que las leemos y no las entendemos, aunque nos gozamos, pero cuando vamos a la realidad de estas cosas, ahí nos deleitamos tanto y alabamos al Señor, ¿no? Alabanza sobre alabanza, dice, alabar al Señor por lo que Él es, por lo que Él para mí, ¿no? Él es mi amado. La Sulamita lo había entendido, dice, ¿qué es tu amado más que otro amado? Le dijeron las doncellas, dice, mi amado es alto, rubio, sobresale entre 10.000. ¿Por qué podía describirlo? Porque la comunión con él había sido tan grande que no había otro como él para ella, ¿no? No había otro con el cual ella pudiera deleitarse como el amado. Y así es nuestro amado para nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Doy gracias al Señor, hermanos. No sé si querías compartir algo más, amor. Y nos damos gracias al Señor, hermanos. Hasta aquí nos ha dado el Señor. Faltan algunos minutos para terminar el programa, pero no vamos a agregar más nada para no entorpecer la obra de Dios, ¿no? Lo que Dios quiere que ustedes entiendan esta mañana. Saludamos a todos los hermanos que nos han estado escuchando y bueno, damos gracias al Señor. Les invitamos nuevamente a que usted pueda escuchar las predicaciones a través de la página de YouTube de La Última Trompeta Pastor Ramón Encina, que usted pueda suscribirse y pueda compartir las predicaciones. Y bueno, nosotros nos estaremos viendo el día viernes a las 13 horas y no se olvide que el pastor está a las 9 de la mañana, hermano. El Señor les bendiga. Vamos a orar y nos vamos a despedir. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú nos has bendecido con toda bendición espiritual, Señor, en Cristo, en los lugares celestiales, en Cristo, Señor. Gracias porque esas bendiciones nos han alcanzado, Señor. Gracias, Señor, porque nada tuvimos que hacer, Señor, humanamente, Señor, para poder alcanzarlas, Señor, que tú nos has bendecido de pura gracia, Señor. Oh Padre, bendice a los hermanos que nos estén escuchando. Ayúdalos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.